En la Cábala lo que estudiamos los secretos de la Biblia, ¿no? Estudiamos los secretos de la Biblia y la Cábala es muy interesante porque el pueblo judío es un 1% de la población mundial, pero al mismo tiempo son un 25% de los billonarios del mundo. Y los judíos han entendido muy bien el juego del dinero. Y justo en el libro, en el último libro que he lanzado, que se llama El secreto del dinero, y en este libro, que se llama El código de la abundancia, que este ya lo saqué hace 3 años, desgloso el concepto judío de la abundancia. Y es muy interesante porque es muy diferente al nuestro. Nosotros tenemos un concepto de la abundancia lineal, ahora lo voy a explicar, y los judíos tienen un concepto cíclico. Para los judíos, la abundancia la relacionan con la palabra shefa. Shefa significa flujo. En el Medio Oriente, por ejemplo en Egipto, cuando el Nilo se secaba, significaba que venía una época de escasez. Y cuando el Nilo se inundaba, significaba que venía una época de abundancia. Ahora bien, lo que ocurre es que los judíos se dieron cuenta de que la abundancia tiene ciclos, ¿no? A veces nuestra cuenta del banco está más llena y a veces nuestra cuenta del banco está más vacía. Y lo que se dieron cuenta es que si tú entiendes los ciclos, entiendes en qué ciclo estás, esto es como las estaciones, ¿no? Hay primavera, la primavera, ahora mismo que es primavera aquí en España, es un periodo de florecimiento, es un periodo de salir a la calle, es un periodo de empezar a plantar, ¿no? El verano es un lugar para comer los frutos, ¿no? El invierno o sea, el otoño es un lugar para cosechar y el invierno es un lugar para prepararse, ¿no? Para prepararse. En el otoño también nos preparamos y en el invierno, bueno, pues sería el periodo de escasez, ¿no? Y todos los seres humanos tenemos épocas de abundancia y épocas de escasez. Lo que dicen los judíos es muy interesante, es que mediante la visión de la persona, podemos hacer que nuestra abundancia cambie, que los ciclos cambien. Por ejemplo, imagínate que yo tengo mi cuenta del banco a cero, ¿vale? Pero si yo entro en pánico, o me ha llegado una multa, o me ha llegado un gasto que no. Y ya sabemos que los gastos innecesarios siempre ocurren en el peor momento, ¿no? Cuando menos me lo espero, se me estropea el coche, se me estropea la nevera. Entonces, si entro en pánico, lo que va a ocurrir es que voy a producir con ese pensamiento, con mi visión, voy a producir fenómenos más negativos, ¿no? Ahora bien, si cuando dice el sabio es el que ve a Dios con su visión. ¿Qué significa esto? Que con nuestra manera de ver las cosas podemos hacer que el caos desaparezca. El caos es toda crisis, toda multa, todo gasto que nos viene de alguna manera que no sabíamos de dónde viene, ¿no? Y nosotros con nuestra manera de ver, y de esto es lo que trato de enseñar en mi escuela y en todo lo que llevo haciendo desde hace pues más de 3 años, de bueno, todas las acciones y todo lo que hacemos, porque tiene que ver con si cambiamos nuestra manera de ver la realidad, podemos manifestar y podemos atraer más abundancia y podemos atraer más shefa. La shefa es algo cíclico y hay que saber que nosotros, en nuestra manera de pensar occidental, no tenemos un concepto adecuado de la abundancia y por eso no la tenemos. Hay otro. Dime, dime, Fíjate, perdona, dime. perdona, no, perdona que te interrumpa porque acabas de decir algo que no tenemos, o nuestro concepto de la abundancia de este lado es muy diferente. Fíjate que cuando hablamos de abundancia, de abundancia de alguien que tiene casi siempre, o puede ser mal dinero, o puede provenir de alguna manera, y creemos que el mantenernos a lo mejor, no quiero decir pobres, pero sin dinero nos tiene como humildes, ¿no? Es como, nada realmente tiene que ver una cosa con la otra, pero es lo que acabas de decir, está como instalado en nuestro Sí, mira, colectivo. esto es muy interesante. El dinero es una energía que pertenece a los reinos, los cabalistas dicen que es una energía que viene de los reinos de arriba, es una energía mental y espiritual. ¿Qué quiere decir? Que el dinero no es de este mundo, el dinero no pertenece a este plano. Por lo tanto, y no solo el dinero, porque en realidad el dinero es el resultado. El alma, nosotros hay que diferenciar entre dinero y sustento. El dinero es el papel y el papel es simplemente una moneda que los seres humanos han inventado. Ahora bien, el sustento es una energía y esta energía es una energía que dicen los cabalistas que no tiene egoísmo. Es una energía que no tiene nada, viene de los reinos de arriba, de Binah y de Jochma, y en Binah y Jochma, sobre todo en Jochma, no existe el egoísmo. Por lo tanto, cuando nosotros pensamos que queremos algo, o sea, si yo te digo, si tú tuvieses $1.000.000, ¿qué pensarías? Todo el mundo le viene a la mente
me haría un viaje a las Bahamas, me iría aquí, me iría a un restaurante de lujo. Bien, pues ese es el motivo por el cual no tienes dinero. Porque cuando piensas de modo egoísta con respecto al dinero, lo que estás haciendo es que lo estás ahuyentando, porque el dinero, o más bien el sustento, es una energía que no es egoísta. Por lo tanto, en la cábala se dice que atraemos por afinidad de forma. Si tú quieres atraer el sustento, tienes que vibrar en su misma sintonía. Si tú quieres atraer la abundancia, tienes que ser abundante. Y muchas veces cuando pensamos en la abundancia, pensamos desde una manera carente. Por ejemplo, me falta dinero, ¿no? El miedo es una energía que pertenece a nuestra parte animal, al cerebro reptiliano, al cerebro instintivo. En cambio, aquí hay una guerra entre el cuerpo, que es el cerebro reptiliano, el cerebro instintivo, y el alma. Y el alma es donde está el sustento. El alma es donde está la shefa, la abundancia. Y para nosotros llegar a la abundancia, a este sustento, tenemos que elevar nuestro nivel de consciencia. Es decir, tenemos que dejar de vibrar desde el miedo, desde la duda. La duda y el miedo, bueno, sobre todo la duda, en la cábala es un demonio. Es decir, cuando nosotros tenemos dudas, es un demonio. Respecto a tu pregunta, hay toda una programación muy negativa acerca del dinero, porque bueno, esto tiene que ver con nuestra religión católica. Es curioso porque, por ejemplo, los protestantes no tienen esta programación tan negativa del dinero y la religión más rica, donde hay más ricos en el mundo, y la raza o el pueblo donde hay más ricos en el mundo es el pueblo judío. Y el segundo son los protestantes, ¿no? Pero curiosamente, el pueblo católico o en el mundo católico o cristiano no tenemos tanta abundancia porque se nos ha hecho ver que hay algo malo en la riqueza. Mira, para los judíos, la pobreza es una aberración espiritual. Es decir, la pobreza es una desconexión de la luz, por lo que te estaba diciendo, porque en el mundo del cuerpo, en el mundo de la supervivencia, en el mundo del miedo, es un mundo donde luchamos por sobrevivir, donde hay el miedo, pero en el mundo de arriba hay sustento de sobras. En la cábala decimos que el problema no es el sustento, el problema no es la abundancia, el problema lo tenemos nosotros. Nuestro propio enemigo somos nosotros mismos. En la cábala se habla de luz y vasija. La luz es lo que viene del reino de arriba y la vasija somos nosotros. El problema por el que no tenemos más dinero, por el que no tenemos mejores relaciones, por el que no podemos atraer más, es porque nuestra vasija no es la adecuada. Entonces lo que hacemos en la cábala es estudiar cómo y aprender y aplicar cómo ampliar nuestra vasija, cómo ampliar nuestro vaso para poder contener más relaciones, para poder contener mejores situaciones en nuestra vida. Y el problema es que se nos ha vendido, y ese es el problema número uno, por el que muchas personas nunca van a poder tener más abundancia, es porque piensan que hay algo malo en tener más. Muchas personas, yo tengo la fortuna de tratar a personas de todo el mundo. Tenemos más de 10.000 alumnos por todo el mundo. Y cuando hablo con una persona, lo primero que me pregunta, lo primero que hago en mis sesiones uno a uno, cuando yo soy mentor, coach y mentor, y una de las primeras cosas que les digo es, oye, ¿cuál es tu deseo? Y tendrías que ver que hay muchas personas que su deseo, de verdad, te podrías echar a dormir cuando escuchas su deseo, ¿no? Y dices, oye, a ver, lo primero, tu deseo tiene que ser algo que sea emocionante, que sea fascinante, porque si no, ¿cómo te vas a querer despertar del sofá? ¿Cómo te vas a querer levantar del sofá o hacer algo si tu deseo no es emocionante? Y luego, todo el mundo, o muchas personas en el mundo hispanohablante, cuando dicen su deseo, lo dicen en diminutivo, no sé por qué, yo también lo hacía así, ¿no? Por ejemplo, sí, bueno, lo primero que hay muchas personas que dicen, bueno, es que para mí el dinero no es importante, como si fuese algo bueno. Yo tenía un mentor que era millonario, me decía, mira, el que dice que el dinero no es importante es porque no tiene dinero. Dice, nunca vas a ver una persona que tiene dinero que diga que el dinero no es importante, ¿no? Eso es una frase que utilizamos la gente cuando no tenemos dinero. La segunda cosa es que cuando tú tienes... las personas hablan diciendo diminutivos, ¿no? Es que yo quiero un jardincito con un cochecito, con una casita. ¿Y por qué quieres una casita? ¿Y por qué quieres un jardincito? ¿Por qué quieres algo tan pequeño? Cuando en realidad la abundancia en la cábala tiene que ver con el potencial. Y el potencial, si yo pregunto, ¿cuál es el potencial de cualquiera de los oyentes, de cualquier persona del mundo? El potencial es infinito. Todos nosotros tenemos un potencial infinito. Sin embargo, el bloqueo, quienes nos bloqueamos somos nosotros mismos. Y querer un cochecito o un jardincito ya es una manera de bloquearte. ¿Por qué pides un jardincito cuando podrías pedir un jardín gigante? ¿Por qué pides un cochecito cuando podrías pedir un coche gigante? O personas o mamás incluso que dicen, no, yo con que mi hijo tenga salud me conformo. ¿Por qué le pides tan poco a la vida? ¿Por qué no pides que tenga salud, que sea guapo y que lo tenga todo y que sea millonario? ¿No? Nos han hecho pensar que hay algo malo en querer dinero, que hay algo malo en querer más. Y hay una programación muy negativa en torno a esto y sobre todo porque
hay que entender, si tú lees el Antiguo Testamento y lees la Biblia, no hay ni un solo patriarca bíblico que fuese pobre. Abraham era la persona más rica de su tiempo. Isaac era una persona muy rica. Jacob era una persona muy rica. José fue rey de Egipto. Todos los patriarcas eran enormemente ricos y esto nos lo han ocultado y nos han hecho ver que hay una especie de nobleza en la pobreza. Mira, no hay ninguna nobleza en tener poco, en tener miedo por el mañana. Eso no hay nada noble. Y además, mira, un mentor, un maestro cabalista me dijo una cosa que se me quedó marcada. Me dijo, mira, Jorge, todas estas personas, yo también era así, que piensan en pequeño, que piden el cochecito, el jardincito, que hablan en pequeño, que dicen que el dinero no es importante, dice, estas personas son egoístas. Y digo, ¿cómo puede ser que sean egoístas? Dice, sí, porque las personas que piden en pequeño son egoístas porque no piensan en lo que podrían dar. Es decir, si tú solo quieres un jardincito, es porque lo quieres solo para ti. Si pides un jardín de 10 hectáreas, bueno, pues ahí igual puedes invitar a tus amigos y puedes invitar a más personas. Es decir, muchas veces nuestro pensamiento pequeño en realidad oculta miedos y oculta miedo a la frustración, miedo a no conseguirlo y luego oculta también un egoísmo, ¿no? Entonces, al final nosotros sabemos que cuando nos muramos no vamos a tener nada y que en el cementerio no vamos a tener nada, pero tenemos que ser conscientes de que esto que nosotros vamos a hacer, nosotros tenemos y queremos recibir y queremos ampliar nuestra vasija, no para quedárnoslo, sino para darlo. El objetivo es darlo, pero para darlo tienes que tenerlo. El problema es que no puedes dar nada que no tengas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tener y luego dar. Pero esto es el punto, ¿no? Parece que se ha demonizado el querer tener, ¿no? Y lo mismo pasa con una marca personal, con una marca como con un proyecto, con un negocio. Muchas personas, muchos coaches y mentores temen el hecho de pedir o de subir sus precios o de hacer marketing, ¿no? El tema, la palabra marketing, la palabra venta, son cosas que las personas odian, ¿no? Pero en realidad, la única manera de que tú puedas dar más al mundo es si tú tienes. No puedes dar, es como un vaso, ¿no? No puedes dar si el vaso lo tienes vacío.